Ahora sí. Gracias. Ya. Entonces las preguntas son, ¿por qué el nuevo riñón de Alfredo se implantó en la parte baja del abdomen? ¿Ya? ¿Por qué en el fondo a él ahora tiene 3 riñones? ¿Ya? ¿Y qué es la hematuria y por qué podría indicar nefropatía? ¿Ya? Entonces, chiquillos, desde sus conocimientos, ¿por qué creen ustedes que el riñón de Alfredo se implantó ahí, aun cuando no le extirparon los otros que en realidad no estaban funcionando? ¿Ya? Porque hay más espacio en la parte abdominal. Sí, es básicamente por eso, porque hay más espacio en esta parte. Por si acaso, los riñones se ubican en la parte abdominal, pero posterior, ¿ya? O sea, más cercano a la espalda. Y claro, aquí hay más espacio. Y lo otro es que, en general, a un paciente que tenga alguna insuficiencia renal, si bien el riñón a lo mejor no funciona, no se lo van a extirpar a menos que esté infectado o que tenga algún cáncer, por ejemplo. Pero si el riñón simplemente no funciona, pero no está infectado y no tiene ningún cáncer o no está provocando ninguna otra afección, en general no lo sacan, ¿ya? Simplemente llegan y ponen el riñón nuevo de trasplante, ¿ok? La otra pregunta es, ¿qué es la hematuria y por qué podría indicar nefropatía? Yo ya les dije que la hematuria era el orinar con sangre, ¿ya? O orinar con glóbulos rojos, ¿ya? ¿Y por qué podría indicar nefropatía? Bueno, lo vamos a poder responder con mayor detalle al final de esta clase, pero vamos a ver que el riñón en su interior tiene los glomérulos, que son capilares sanguíneos donde se filtra la sangre, y cuando estos se dañan, comienzan a pasar los glóbulos rojos. ¿Ya? En un riñón normal, en un riñón que esté funcionando bien, no debería haber hematuria. ¿Ya? Voy a admitir a otros más. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta actividad? Primero, describir la anatomía del riñón, luego describir el suministro de sangre hacia el riñón, comparar las estructuras de las dos nefronas, ¿ya? Hay dos clases de nefronas, ya la vamos a ver, unas corticales, otras yuxtamedulares, identificar las características principales del corpúsculo renal y describir la vía que recorre el filtrado por la nefrona, ¿ya? O sea, el recorrido que tiene la formación de la orina, ¿vale? Vamos entonces. Bueno, les comentaba entonces, como siempre, dejo aquí al ladito mi blog de apuntes, ¿vale? Para ir anotando. Entonces, vamos a la anatomía renal. Aquí las preguntas son, ¿dónde están los riñones y cuál es su estructura interna? ¿Ya? Los riñones son órganos de color rojo oscuro y de forma de habichuela. En un adulto humano, cada riñón mide entre 10 y 15 centímetros de largo y aproximadamente 6 centímetros de ancho y pesa unos 150 gramos, ¿ya? Es decir, son en realidad más bien pequeños los riñones. Juntos, los riñones forman aproximadamente el 0,5% del peso corporal y sin embargo reciben aproximadamente el 20% del gasto cardíaco, ¿ya? O sea, si bien son muy pequeños, reciben mucha cantidad de sangre y eso es por su función, la cual es principalmente filtrar la sangre y producir la orina, ¿ok? ¿Dónde están ubicados entonces los riñones? Los riñones están ubicados en la parte trasera de la cavidad abdominal, tras el peritoneo, a cada lado de la columna. Están justo debajo del diafragma. El riñón derecho está ubicado detrás del hígado y el izquierdo tras el vaso. Encima de cada riñón hay una glándula que se llaman las glándulas suprarrenales. ¿Okay? Etiquete los órganos en esta vista de plano coronal posterior del abdomen. ¿Ya? Recordemos entonces, aquí nos recuerda qué es un plano coronal, ¿cierto? Este es un plano sagital, este es un plano coronal y este es un plano transversal. Este es un plano coronal, pero visto desde posterior, o sea, estamos viendo, entre comillas, la espalda de esta persona. ¿Ok? Entonces, rotulemos la anatomía o los órganos
de esta persona, ¿ya? Primero tenemos el vaso, dijimos que el vaso estaba sobre el riñón izquierdo, recordemos que esta persona está de espalda, por lo tanto, este es el lado izquierdo. Tenemos la columna vertebral, ¿cierto? Lo podemos reconocer fácilmente. Tenemos la glándula suprarrenal, que son estas amarillas que están sobre los riñones, en este caso, la glándula suprarrenal derecha, la glándula suprarrenal izquierda, el hígado que se encuentra sobre el riñón derecho, la parrilla costal, el riñón derecho, el riñón izquierdo, el uréter derecho y el uréter izquierdo, ¿cierto? Esto yo creo que es parte de lo que ustedes ya conocen, la anatomía renal. Riñones, glándulas suprarrenales y uréteres que después se van a dirigir a la vejiga y luego a la uretra, ¿cierto? Ahí chequeamos y tenemos bien, ya, bien rotulado. Entonces dentro de mis apuntes yo voy a anotar en realidad la posición de los riñones y voy a hacer aquí un copy-paste, lo voy a dejar acá, ¿ok? Anatomía renal. ¿Ok? Todo bien. Los riñones están protegidos por capas de grasa llamada cápsula adiposa perirrenal. La capa de grasa protege a los riñones de posibles lesiones. El riñón izquierdo se encuentra a nivel de las vértebras T12 a la L3 y el riñón derecho está levemente más abajo. Las partes superiores están parcialmente protegidas por las costillas 11 y 12. ¿Ya? Importante entonces saber, si vemos la posición de los riñones en el cuerpo, que en general estos están protegidos por las costillas 11 y 12 en su parte superior, pero en su parte inferior van a estar protegidos más que nada por músculos, ¿ok? Por lo tanto, sí se pudiesen dañar los riñones ante un traumatismo o ante algún golpe fuerte, ¿ok? Etiquete esta vista de plano transversal, ¿cierto? Ya sabemos cuál es el plano transversal, lo acabamos de repasar. Profe, Vista desde abajo, ¿sí? Diga. la intérprete está esperando que la deje entrar. No, no hay nadie esperando para entrar. ¿No? Ahí decía en el Yo Camila Ruiz ya, lo yo ya o no. estoy acá, nadie me ve. Ah, ¿Sí? Ya, pero ¿Me ves, Rodolfo? Sí. sí, o sea, yo la vi conectada. Es que tengo minimizada la pantalla porque como estoy trabajando con Ah, por eso. Pero sí, yo lo Ya. veo. ¿Por qué? No, porque a lo mejor la Cami no me ve. Por eso estoy pensando. Como, ¿Así? no sé, es que no veo a la Cami. ya la Camila Ruiz dice, profe, la intérprete está esperando para que pueda entrar. O sea, Sí, eso fue hace un ratito, pero ya me aceptaste. bueno, pero está bien. Gracias. Ya, vamos. Entonces tenemos que rotular. Está bien, ¿cierto? La Cami puede ver a la No, Pati. yo no la veo conectada. No la ves conectada. Ahí está, ahí la veo. Mm, Ah, ya. Buena. Gracias. ¿Sí? También. Ya, vale. Ahora sí. Entonces, etiquetemos este plano transversal del abdomen, ¿ya? Visto desde abajo. Entonces, este es los vasos que irrigan a los riñones. Estos son los riñones que están cortados transversalmente y aquí tenemos la columna, ¿ya? Esta imagen puede ser un poquito más complicada para nosotros rotularla. Entonces, partamos por lo que es más simple o por lo que podamos reconocer más fácilmente, ¿ya? En general sabemos que los vasos sanguíneos, ¿cierto? Siempre los representamos de color rojo las arterias y de color azul las venas, ¿verdad? Entonces, estos vasos sanguíneos que están aquí, que debiesen ser los de más grande calibre, deberían ser la aorta abdominal en la roja y la vena cava inferior en la azul. Luego estas se van a dividir y van a entrar al riñón como vena renal, la azul, y como arteria renal, la que está de rojo.
¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que estoy haciendo o no? Sí, profe. ¿Ya? Sí, Vale, ok. Tenemos también aquí, dentro de las opciones, la pared corporal, ¿ya? La pared corporal va a ser esta, ¿cierto? Esta grande, porque es en el fondo el corte transversal de todo el abdomen de la persona. Entonces, esta es la pared corporal. Chiquillos, cuando ustedes vayan completando, igual pueden ir chequeando y ver cómo van, ¿sí? En este caso, vamos bien. Ahora, aquí está la parte más complicada. Hay una cápsula adiposa que es perirrenal, tenemos una cápsula fibrosa del riñón y un peritoneo, ¿ya? Entonces, tenemos la cápsula fibrosa del riñón, es la que está justo aquí en el borde del riñón, porque es la que envuelve el riñón y lo protege. Después, tenemos una cápsula, ¿y está bien? Está bien. Aquí tengo la duda realmente. Tengo la cápsula adiposa perirrenal y el peritoneo, ¿ya? Entonces, El peritoneo debería ser lo más externo, ¿no? el peritoneo, Lo verde, me sí, parece. sí, bien, yo también creo lo mismo. El peritoneo siempre es la parte más externa, ¿ya? Y la cápsula adiposa perirrenal debiera ser lo que está representado aquí de amarillo. Muy bien, ¿ya? Ahí están todos los componentes entonces del riñón. Esto es para que nos quede claro que en el fondo el riñón no está volando en el aire, sino que tiene una cápsula que contiene al propio riñón, tiene vasos sanguíneos que van a entrar al riñón a través de este hilio renal y también se encuentra cubierta por una cápsula peritoneal que los va a mantener en su posición y que los va a proteger. ¿Okay? Entonces, ¿por qué cree que el riñón trasplantado se ubicó en la parte baja del abdomen? Escriba su respuesta en este cuadro. Bueno, ya dijimos entonces, así como en términos muy simples, porque hay espacio en el abdomen y porque no se extirpan los riñones a menos que estén infectados o con cáncer. O no puedo seguir más. A ver. O con cáncer. ¿Sí? Esas son como dos opciones. Pudiera haber alguna otra más. Si es que hay alguna enfermedad autoinmunitaria que está fallando los riñones, que en el fondo el riñón de alguna manera se está inflamando, está provocando algo, en esos casos también. ¿Ya? Pero si el riñón simplemente no funciona y no está provocando ningún daño, no debería haber problema. Entonces aquí tenemos las razones. Hay varios motivos por los que esa es la mejor ubicación para el riñón trasplantado. Por lo general, los riñones enfermos del paciente no se extirpan a menos que estén infectados o provoquen dolor. Hay espacio en la parte baja de la cavidad abdominal. El riñón necesita de un buen suministro de sangre. Desde la parte baja del abdomen se puede acceder a los grandes vasos sanguíneos y a la vejiga. La pelvis protege al riñón de traumatismos y la ubicación es de fácil acceso para realizar ecografías, ultrasonidos, biopsias, etc. ¿Ya? Por eso se ubica ahí. Ok, sigamos con la anatomía del riñón. ¿Ya? Esto también es algo que ustedes ya debiesen conocer. Cada riñón está recubierto por una cápsula renal. Dentro de la cápsula se encuentran las siguientes estructuras. La corteza renal, que es el área externa de color claro, ya la tenemos aquí, esa es la corteza, la parte externa. La médula renal, que es la área más interna y de color oscuro. Y tenemos las pirámides renales, que son 8 o más subdivisiones cónicas de la médula separadas entre sí por columnas renales. Entonces, estas son las pirámides, que en este ejemplo justamente son 8, y que están separadas por estas columnas que se encuentran aquí. ¿Ok? Tenemos algo que no se describe en este texto, que es la pelvis renal, ¿ya? Que la pelvis renal es justamente donde se recolecta la orina y donde sale para los uréteres, ¿ya? Entonces, partamos de nuevo por lo que ya sabemos: arteria renal de color rojo, vena renal de color azul, recuérdenlo. Tenemos la pelvis renal, que debe de ser esta. Tenemos el uréter, ¿cierto? Que es el que se conduce hacia la vejiga, que se encuentra aquí.
tenemos, aquí está la parte más complicada. La corteza, dijimos que es la parte externa, y tenemos la médula, que es la parte interna, ¿ya? Ahora, esta médula debiese ser la que tenemos aquí, no, aquí, y tenemos la columna renal, que es la que separa estas pirámides, ¿cierto? Aquí la médula entonces está compuesta por las zonas donde hay pirámides y donde hay columnas. ¿Ya? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Van siguiendo el hilo? Hasta el momento esto ha sido como un repaso más que nada, creo yo, ¿cierto? De anatomía. Voy a revisar el chat a ver si alguien ha comentado algo. Sí, nada interesante. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la posición y la estructura de los riñones es verdadera o falsa? ¿Ya? ¿Las glándulas suprarrenales están ubicadas directamente por encima de los riñones? ¿Qué creen ustedes? Si estamos hablando de suprarrenales es porque está sobre los riñones. ¿Ya? Y ya la hemos visto antes. Voy a dejar el chat aquí abierto al ladito para que vean. Sí, ahí todos me dijeron que era verdadero. ¿Los riñones están protegidos por una capa de grasa? ¿Cómo se llama esa capa de grasa? A ver si alguien me puede colaborar con eso. ¿Epirrenal? ¿Cómo? ¿Epirrenal? ¿O no? ¿Epirrenal? Ah, no, ese era cerosa, parece. Ujú. En el chat colocaron igual, profe. Cápsula adiposa perineal. Ajá. Es la cápsula adiposa renal o perirrenal, ¿ya? ¿Los riñones están ubicados dentro de la cavidad abdominal? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya sabemos que está en la cavidad abdominal, pero en la parte posterior, ¿sí? Ok. Otra vez, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones con respecto a los riñones es verdadera o falsa? ¿Conforman el 5% del peso corporal? No. No, es el 0,5, ¿cierto? Muy, muy poquitito. ¿Reciben el 20% del gasto cardíaco en reposo? Sí. Eso es real. ¿Tienen columnas renales que están separadas por las pirámides renales? Sí. Sí, está como al revés de cómo estaba escrito arriba, pero sí, debería ser correcto, ¿cierto? Sí. Y tienen un área cortical externa y un área También. medular interna. Verdadero. ¿Verdad? ¿Ya? Súper bien. Vamos súper bien hasta el momento. ¿Ya? Ok. Vamos a la siguiente parte. Vimos oh, acá está. Me había saltado. Vimos la primera parte, vimos la introducción, vimos la anatomía del riñón y ahora vamos al suministro de sangre. Chiquillos, esta es la parte como más complicada de esta sesión, ¿vale? Suministro de sangre. ¿Cómo se suministra sangre a los riñones y a las nefronas? Ya dijimos que llegaba al 20% del gasto cardíaco, es decir, muchísima sangre a estos órganos pequeños pero muy funcionales que son los riñones. Entonces, suministro de sangre a todo el riñón. Los riñones tienen un suministro de sangre muy nutrido, nuevamente, aproximadamente el 20% del gasto cardíaco en reposo, lo cual es 1.2 litros por minuto. Más del 90% de la sangre ingresa al riñón, perfunde la corteza, que contiene la mayor cantidad de nefronas. ¿Ya? Pongan atención a esta frase. Más del 90% de la sangre ingresa al riñón, perfunde la corteza, dijimos que la corteza era la parte externa, ¿cierto? Que contiene la mayor cantidad de nefronas. Le digo que pongan atención para que visualicemos cómo están ubicadas las nefronas dentro del riñón. ¿Ya? De hecho tengo una imagen, perdón que cambie la pantalla, para explicarlo. ¿Ya? Aquí tenemos el riñón, ¿cierto? Esta es la corteza,
la parte más central es la médula, y si se dan cuenta, los nefrones, ¿cierto?, que tienen su glomérulo y luego sus túbulos, tienen el glomérulo generalmente en la corteza. Y los túbulos, algunos llegan hasta más profundo en la médula, otros no tanto, pero así es como se ubican las nefronas en el riñón. ¿Ok? Eso es importante que ustedes lo sepan. Por lo tanto, los vasos sanguíneos cuando penetran van a llegar y va a entrar la sangre por acá, porque recuerden que a la cápsula de Bowman va a entrar una arteriola aferente y luego va a salir una arteriola eferente. ¿Ok? Pero entonces es así como se ubican las nefronas, para que lo tengamos en cuenta porque más adelante lo vamos a usar. ¿Vale? Bueno, a medida que la arteria renal se aproxima al riñón, se ramifica en 5 arterias segmentarias que ingresan al ilio. ¿Ya? El ilio, como le dije, es este paquete que contiene la arteria, la vena, las arterias y las venas que entran al riñón. ¿Ok? Ya. Profe, Voy a hacer entrar a Javier. profe, ¿perfunde significa que atraviesa o algo así? No, perfunde quiere decir que llena de sangre, o que Ah, ya. irriga con sangre. Eso es perfundir. ¿Ya? Entonces, chiquillos, aquí, como les digo, vamos a ir describiendo los vasos sanguíneos y cómo se van subdividiendo. Así que aquí voy a anotar nuevamente apuntes. Entonces, vasos sanguíneos renales. Entonces, todo parte, vamos a ponerla así, de la arteria renal, ¿cierto?, que se aproxima al riñón y se ramifica en las arterias segmentarias, las cuales ingresan a través del ilio. Estas arterias segmentarias luego se ramifican y forman las arterias interlobulares, ¿sí?, que pasan entre las pirámides medulares hacia la corteza. ¿Sí? Estas son las pirámides y llegan hacia la corteza. O sea, arteria, vena renal, arterias segmentarias, arterias interlobulares. En la unión entre la médula y la corteza, las arterias interlobulares se ramifican y forman las arterias arciformes, que se extienden en forma de arco sobre las bases de la pirámide medulares. ¿Ya? Arterias arciformes, que de hecho arciforme significa forma de arco. ¿Ya? Entonces, aquí, en esta que es como un zoom, podemos ver las arterias arciformes, ¿ya?, que son estas que están aquí. Parte de la arteria interlobular y luego la arciforme. Luego, las pequeñas arterias interlobulillares irradian desde las arterias arciformes para abastecer el tejido cortical. ¿Ya? Entonces, de las arciformes pasamos a las arterias interlobulillares, que son las más pequeñas. Y luego las arterias interlobulillares pasan a ser arteriolas aferentes que aportan sangre a los glomérulos. ¿Ya? O sea, esa es ya la parte más pequeña de este riego sanguíneo. ¿Ok? Entonces, tenemos arteria renal, arterias segmentarias, arterias interlobulares, arterias arciformes, interlobulillares y termina como arteriola aferente, que es la que entra al glomérulo. ¿Ok? Las venas del riñón son un reflejo del suministro arterial. Las venas renales conducen la sangre venosa desde los riñones y se vacían en la vena cava inferior. Lo que quiere decir esta frase, entonces, que aquí describieron todo en base a la arteria, pero que las venas funcionan de una manera muy similar. ¿Ok? Entonces, ojo que quedamos con el apunte ahí. Suministro de sangre a la nefrona. La sangre ingresa al glomérulo a través de las arteriolas eferentes. Luego sale a través de las arteriolas eferentes. Etiqueten los vasos sanguíneos del glomérulo. ¿Ya? Esto está papita. Entonces, arteriola eferente, ¿cierto?, que ingresa. Arteriola eferente, que sale. Y capilares glomerulares, que son los que se encuentran dentro de la cápsula de Bowman. ¿Ok? Chequeamos y está bien. Dice, cada arteriola eferente suministra sangre a los capilares peritubulares que están asociados a esa nefrona.
Los capilares peritubulares corren a lo largo de los túbulos. Son muy importantes para la función renal porque transportan hacia afuera todos los solutos, el agua y los iones reabsorbidos. En la médula renal, los vasos están dispuestos en forma de asas largas llamadas vasos rectos. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, chiquillos, que uno muchas veces cuando habla de nefrona, como que tenemos esta imagen en la mente, pero la nefrona realmente está compuesta justamente por el glomérulo más sus túbulos, ¿ya? Que tenemos el túbulo contorneado proximal, tenemos el asa de Henle descendente, ascendente, túbulo contorneado distal, y luego los túbulos, ¿cómo se llama? El túbulo colector, eso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, esta es la unidad funcional, la nefrona, completa. Entonces aquí vamos a rotular nuevamente los vasos sanguíneos, ¿ya? Esto nos va a costar un poco, pero recordemos que tenemos aquí nuestros apuntes, ¿ok? Entonces, vamos a partir, tenemos de los vasos sanguíneos que tenemos aquí rotulados, el que tiene más grueso calibre son los que están aquí, ¿cierto? Este debería ser los vasos, tenemos, a ver, arteria arciforme, arteria interlobulillar, vena arciforme y vena interlobulillar. ¿Ya? Entonces, la arteria arciforme, que es la que tiene forma de arco, debiese ser esta. ¿Ya? Sabemos que la arteria, entonces, arciforme es la que está de color rojo. Sabemos que la vena arciforme es la que está de color azul. Sabemos que a partir de ellas van a surgir las arterias interlobulillares y venas interlobulillares, ¿cierto? ¿Están viendo aquí el punteo que tengo al lado? ¿Sí? Entonces, arteria interlobulillar, roja, vena interlobulillar, azul. Y tenemos luego el glomérulo, que es esta, ¿cierto? Los capilares que están dentro de la cápsula de Bowman. Luego tenemos los vasos rectos, que son estos, y el capilar peritubular, que son los capilares que están cerca de los túbulos contorneados, ¿sí? Recuerden que en la descripción que acabamos de leer, dicen que los vasos rectos se encuentran en la médula renal. Chiquillos, si ustedes se fijan, aquí tenemos una línea punteada, ¿cierto? Que estoy indicando con el mouse ahora. Esa línea punteada virtualmente está dividiendo la corteza de la médula, ¿ya? Recordemos que en la corteza está principalmente el glomérulo y la mayor parte de la nefrona, y en la médula se encuentran solamente el asa descendente y ascendente de Henle con sus vasos rectos. ¿Ok? Chequeamos y está bien. ¿Va quedando claro hasta el momento, chicos? Nos perdimos. Ya, esta es como la parte un poco más, como les decía, un poquito más densa de esta parte. Ok. Vasos rectos. Dice, la disposición en forma de asa que tienen los vasos rectos, ya nos estamos refiriendo a esto de aquí, sirve para mantener el gradiente osmótico que existe en la médula. Solo una pequeña cantidad de sangre fluye hacia la profundidad de la médula, ¿ya? O sea, la mayoría de la sangre se mantiene acá, en la corteza. El bajo flujo de sangre significa que el gradiente de sodio en la médula no se lava con la absorción de sodio en la sangre. ¿Qué porcentaje del flujo total de sangre renal perfunde a otras regiones? ¿Qué porcentaje total del flujo renal perfunde a otras regiones? ¿Ya? Aquí las tenemos, entonces, 3 opciones y tenemos que completar. ¿Dónde creen, según la descripción que acabamos de leer, que se encuentra el mayor porcentaje de perfusión sanguínea, o dónde llega la mayor cantidad de sangre? Chiquillos. Cápsula, dice Matías, ¿cierto? Glomérulos. Sí, glomérulo en realidad es como la descripción más exacta, porque el glomérulo es esta malla de capilares,
¿ya? La cápsula es quien contiene a esa malla de capilares, ¿ya? Entonces, lo que dice básicamente es que va de más a menos, ¿ya? O sea que la irrigación, la perfusión sanguínea, aquí al final del asa de Henle, en realidad es muy baja en relación a la que está arriba, ¿ok? Eso también implica que, aquí se produce la mayor cantidad de filtración, ¿ya? O sea, se filtran los capilares, se saca el plasma o en realidad la parte líquida de este plasma, va por estos túbulos contorneados, y aquí, que no hay mucho riego sanguíneo, lo que se produce principalmente es la reabsorción. O sea, lo que nosotros filtramos aquí se vuelve a reabsorber y vuelve a entrar a los vasos sanguíneos, ¿ya? Por eso no hay tanta perfusión, para mantener este gradiente osmótico, ¿ya? Aquí hay un gradiente osmótico que hace que desde el plasma sanguíneo salga hacia los túbulos contorneados un ultrafiltrado, que a la larga va a ser la orina, y acá hay un gradiente osmótico tal que hace que los vasos sanguíneos reabsorban gran cantidad de líquido y de solutos de ese ultrafiltrado, ¿ya? Ok, eso lo vamos a ver igual un poquito más en detalle en la siguiente sesión. Suministro independiente de sangre. Esto es algo importante e interesante, ¿ya? Cada nefrona recibe su propio suministro de sangre aislado. Es importante entender que no hay una mezcla funcional considerable con la sangre de las nefronas adyacentes. Cada nefrona debe considerarse una unidad funcional independiente, ¿ya? O sea, cada nefrona tiene básicamente su propio riego sanguíneo. Cuando el glomérulo se daña, su flujo de sangre se reduce. En casos de nefropatías, la destrucción progresiva de los glomérulos produce una pérdida continua de las nefronas funcionales. Finalmente, hay muy pocas nefronas para mantener una homeostasis de líquidos, y a este proceso lo llamamos insuficiencia renal crónica o nefropatía crónica, ¿ya? O sea, ir perdiendo poco a poco la funcionalidad del riñón, ¿ya? Eso va a significar que con el tiempo no vamos a tener esa capacidad de filtrar nuestra sangre, de eliminar nuestros desechos, lo cual pudiese ser mortal, ¿ya? Esa es la insuficiencia renal. Y hoy en día hay mucha gente con insuficiencia renal por diferentes motivos. Por ejemplo, la nefropatía diabética, ¿ya? Personas diabéticas a la larga, por problemas justamente en sus vasos sanguíneos más pequeños, comienzan a perder función renal hasta que pierden muchas veces las riñones, o llegan a una capacidad de funcionamiento tan baja que no les sirve para sobrevivir, digamos, y tienen que dializarse. Algunos se dializan cada 2 semanas, otros se dializan una vez a la semana, otros se dializan todos los días o cada 2 días, dependiendo de la gravedad de esa insuficiencia renal. ¿Ok? Vamos a la pregunta. ¿Cuál es el orden de los vasos sanguíneos en la que ingresa la sangre al riñón? Bueno, chiquillos, aquí les dije que este apunte iba a servir mucho, ¿cierto? Va describiendo cómo llega. Entonces, partimos de la aorta, ¿cierto? Estamos aquí ya en el ventrículo izquierdo. Luego continúa con la arteria renal, ¿ya? Y luego tenemos, recuerden que aquí tengo nuestro apunte, arteria segmentaria, arteria interlobular, luego la arteria arciforme, que recuerden que estaba justo arriba en la corteza, que se llama arciforme porque tiene forma de arco, ¿sí? Tiene esta forma así. Luego la arteria interlobulillar, y luego la arteriola aferente, que es la que llega al glomérulo. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí. Sí. ¿Cierto? Ok, vamos a ver la parte de los vasos, de las venas. Dice, ¿cuál es el orden de los vasos sanguíneos en la que la sangre sale del riñón? ¿Ya? O sea, hicimos este recorrido: aorta, arteria renal, arteria segmentaria, interlobular, arciforme, interlobulillar, aferente, glomérulo. Y luego, ¿cómo sale del glomérulo? Bueno, primero va a salir por la arteriola eferente, ¿cierto? Luego va a ir a los canales peritubulares,
y luego tiene que ir a la vena interlobulillar. Recuerden que aquí vamos como de menos calibre a más calibre. Luego tenemos la vena arciforme, la vena interlobular, la vena segmentaria y la vena renal. ¿Sí? Sí. Entonces ahí tenemos todo el recorrido de los vasos sanguíneos hasta llegar al riñón. ¿Vale? Entonces, ya vimos. Ya vimos entonces la introducción, la anatomía, vimos el riego sanguíneo y ahora vamos a ver la nefrona. ¿Ya? La nefrona entonces, que es la unidad funcional de este riñón, es la que filtra la sangre propiamente tal. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la estructura de la nefrona y cómo se mueven los líquidos o cómo se mueve el líquido por la nefrona? Las nefronas son las unidades funcionales del riñón. Cada riñón humano contiene aproximadamente 1 millón de nefronas, ¿ya? O sea, cada uno de nosotros tenemos aproximadamente 2 millones de nefronas, ¿ya? En el libro Fox, donde estaba armando la otra clase, o sea, la clase de renal, que aún les tengo pendiente, dice que el riñón tiene 1.3 millones de nefronas, ¿ya? Ahí seguramente van a ver diferentes cálculos, pero es más o menos esa cantidad, 1 millón de nefronas por riñón. ¿Ya? El plasma sanguíneo se filtra en el glomérulo y el filtrado resultante se modifica a medida que pasa por la nefrona, ¿ya? Mediante un proceso conocido como reabsorción y secreción. ¿Ya? Aquí yo voy a anotar algo importante en mis apuntes. Voy a cerrar aquí. Así. Así. Ahí. Que es las funciones renales, ¿ya? O la función renal. Primero está, así vamos a ponerla, A, o 1, no importa, 1, tiene, no me deja, entonces, tenemos la filtración, luego tenemos la reabsorción, tenemos la secreción y tenemos la excreción. ¿Ya? Esas son las 4 fases de la función renal, o más bien de la formación de la orina. ¿Ya? Filtración, reabsorción, secreción, excreción. Filtración, entonces, se refiere a que primero llega el flujo sanguíneo a través de esta arteriola aferente, llega a los capilares glomerulares y aquí se produce la filtración, donde el plasma de esta sangre va a pasar hacia el túbulo proximal para luego formar la orina. Recordemos que aquí sigue para el túbulo, túbulo contorneado proximal, después asa de Henle, descendente, ascendente, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Ya? ¿Les queda claro eso? Entonces, específicamente en esta parte que es el glomérulo, se produce la primera parte de esta formación de la orina, que es la filtración. ¿Ya? Ok, rotulemos entonces nuevamente esta imagen, esta ya la sabemos de memoria, tenemos la arteriola aferente, tenemos el capilar glomerular, tenemos la arteriola eferente, tenemos el túbulo proximal y tenemos el espacio capsular, que es el espacio que está dentro de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Chiquillos, ¿me escuchan bien? Porque me dio un aviso el computador de conexión inestable. Se escucha entrecortado, Rodolfo, a ratos. Ya. Ya, entonces voy a ir un poco más lento para que me escuchen bien. ¿Ya? Ok. Entonces, eso con respecto a la nefrona. Ya dijimos, la nefrona, unidad funcional del riñón, 1 millón de nefronas por riñón. Sabemos que las nefronas se ubican en la corteza del riñón, más que en la médula, en la corteza. Y
que para formar la orina tienen estos pasos: filtración, reabsorción, secreción y excreción. La filtración entonces se produce en el glomérulo, ¿sí? Entonces, hacer de nuevo la diferencia entre glomérulo y nefrona, porque la nefrona está compuesta por el glomérulo y por sus túbulos. Entonces, nefrona, lo voy a anotar, nefrona es igual glomérulo más túbulos. ¿Vale? Ok, entonces, el líquido viaja por la nefrona siguiendo estos pasos. Primero, la alta presión en los capilares glomerulares filtra el plasma sanguíneo hacia el espacio capsular, ¿sí? El filtrado se drena hacia el túbulo proximal, que tenemos acá, donde aproximadamente se reabsorbe 2/3 en los capilares peritubulares. O sea, la mayoría de lo que nosotros filtramos lo reabsorbemos. ¿Qué quiere decir que lo reabsorbemos? Que vuelve a entrar a los vasos sanguíneos, que vuelve a entrar a la sangre. El plasma se devuelve, en el fondo, a la sangre. ¿Ok? El filtrado se mueve desde el túbulo proximal por la rama descendente del asa de Henle, donde se produce cierta reabsorción de agua. Luego el filtrado sube por la rama ascendente del asa, donde se reabsorben solutos, pero no agua, hacia los capilares. El filtrado pasa al túbulo distal y finalmente al sistema del túbulo colector, que por supuesto el túbulo colector recolecta también los filtrados de otras nefronas. Existe reabsorción regulada de agua y sodio en la última parte del túbulo distal y del túbulo colector. ¿Ya? Entonces, para la formación de la orina, ¿cuál es el recorrido que tiene la orina? Pasa por el glomérulo, túbulo contorneado proximal, desciende por el asa de Henle descendente, asciende por el asa de Henle ascendente, pasa por el túbulo contorneado distal y llega al túbulo colector. ¿Ok? Aquí se produce la filtración y la reabsorción y la secreción se produce en los túbulos. ¿Ya? Y la excreción final es, en el fondo, el orinar o la micción, ¿ya? Que se produce luego ya saliendo del riñón y llegando a la vejiga y luego al orinar. ¿Ok? Entonces, rotulemos. Tenemos glomérulo, túbulo proximal, ¿cierto? Rama descendente, ¿cierto? Estamos claros que aquí está el asa de Henle. Rama ascendente del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Ya? Chequeamos y ahí está. Chiquillos, ¿me van escuchando bien? Quiero asegurarme de eso. Sí, profe. ¿Sí? Vale. ¿Les quedó claro entonces más o menos cómo es el recorrido de esto? ¿O nos perdimos un poco aquí? Sí, claro como el agua. Carolina, dime. Dije claro como el agua. Claro como el agua. Ah, ya, qué buena. Qué buen comentario. Gracias. Mira, para que nos quede más claro, a ver si tengo por aquí una clase que me pasó la profe Caro, acá. Esta. Este explica nuevamente también la reabsorción y secreción tubular. ¿Ya? Disculpen que les ponga otras imágenes, pero trato de hacerlo más claro. ¿Ya? Miren, fíjense. Reabsorción, secreción. ¿Ya? Reabsorción, recuerden, significa que se devuelve, estos elementos se devuelven al vaso sanguíneo. Y secreción quiere decir que desde el túbulo, desde el vaso sanguíneo se secreta hacia el túbulo para ser eliminado. ¿Ya? Entonces, tenemos
la cápsula de Bowman con el glomérulo, aquí se filtra. Se produce un ultrafiltrado y en el túbulo proximal se va a reabsorber la mayoría de ese filtrado. Se reabsorben los nutrientes, cloruro de sodio, agua, bicarbonato, ¿ya? Y se excretan, ¿ya? O se secretan, perdón, se secretan algunas drogas o que pudiesen ser venenos o toxinas o también hidrogeniones, ¿ya? O iones de hidrógeno. Pero como se dan cuenta, la mayoría se reabsorbe. Cuando hablamos de agua y sal, o agua y solutos, estamos reabsorbiendo ya la mayoría de ese líquido que primero fue filtrado. ¿Okay? Y luego esto continúa en todo el recorrido. Asa descendente, asa ascendente. En el asa descendente se sigue reabsorbiendo agua. En el asa ascendente se reabsorben solutos, pero no agua. ¿Ya? Esta porción es impermeable al agua. Luego, en el túbulo distal, nuevamente se reabsorben aguas, soluto y bicarbonato y se excretan iones de potasio e hidrogeniones. Y en el túbulo colector se siguen reabsorbiendo solutos, agua y urea. ¿Vale? Y esto va a luego llegar a la pelvis renal y luego al uréter y del uréter a la vejiga y se va a excretar. ¿Ok? Solo para ejemplificarlo un poco más. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Ya. Ok, entonces ya chequeamos esto. Está bien. Bueno, el líquido que no se reabsorbe se mueve por el túbulo colector hacia los uréteres y luego sale del riñón en forma de orina. La orina se almacena en la vejiga, donde permanece hasta la micción, que es la acción de orinar. Ya estamos claros con eso. Ahora, vamos a ver que hay dos tipos de nefronas, las nefronas corticales y las yuxtamedulares. Veamos. El 80% de las nefronas son corticales. Corticales quiere decir que se encuentran en la corteza, ¿ya? Son corpúsculos renales que se encuentran próximos a la superficie del riñón, es decir, a la corteza, y las asas de Henle viajan una distancia relativamente corta dentro de la médula, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que les dije que aquí había una línea punteada que estaba representando que la división entre corteza y médula, ¿ya? 20% de las nefronas son yuxtamedulares. Los corpúsculos renales se encuentran a más profundidad y las asas de Henle llegan más profundo en la médula. ¿Ok? Más profundo acá. En esta población, las nefronas, la que permite que produzcamos, es esta población de nefronas la que permite que produzcamos orina que puede ser hasta 4 veces más concentrada que el plasma desde el que se forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice este texto? Que la mayoría de nuestras nefronas son así, corticales, que se encuentran la mayoría en la corteza, pero que hay otro porcentaje que se llaman nefronas yuxtamedulares, porque llegan hasta la médula, y que estas son las que permiten hacer una orina mucho más concentrada. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿sí? ¿eso significa que hacen un filtrado mejor? Claro, hacen un mejor filtrado y que no, y que también hacen una mejor, o sea, mira, no es que hagan un mejor filtrado, es que hacen una mejor reabsorción. Recuerda que el filtrado se da aquí, en el glomérulo, y luego la reabsorción se da casi en todos los túbulos, ¿cierto? Túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, ¿ya? Entonces, Ya. se concentra más la orina, es porque estamos recuperando prácticamente toda el agua de este filtrado para dejar solamente los elementos que queramos eliminar. Iones, urea, o algún exceso de algún analito como la misma glucosa, que si está o la misma insulina, que si está como sobre ciertos niveles, se eliminan. ¿Ya? Ujú. En el filtrado solamente se dejan las células sanguíneas. O sea, lo único que se expulsa de las arterias serían el plasma, ¿cierto? Sí, o sea, se expulsan las células sanguíneas, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos,
pero también se filtran las proteínas de peso molecular medianamente alto, ¿ya? Entonces lo que pasa generalmente son algunos aminoácidos y los iones, que son como cloruro, sodio, etcétera, y el agua, ¿ya? Lo que se queda atrapado, entre comillas, son las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las proteínas, Ah, ya. ¿vale? Gracias. Ok, Sí. entonces, tenemos que rotular esta imagen. Hemos rotulado mucho hoy, ¿ya? Recuerden entonces que tenemos las nefronas corticales, que nos dijeron que eran pequeñitas y que se encontraban principalmente en la corteza, y las yuxtamedulares, que tenían un asa larga y que se encontraban, digamos, en la corteza y en la médula, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la corteza, chiquillos, aquí? ¿Arriba o abajo? Arriba. 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 Y la médula sería abajo, ¿ok? Es importante que nos ubiquemos bien en eso. Disculpen que les voy a cambiar de nuevo la imagen, pero para que no pierdan la visión de que esta es la corteza, esta es la médula, y aquí se ubican los glomérulos, y si es una yuxtamedular, entonces llega hasta la médula. Si es una cortical, va a llegar solamente hasta aquí, hasta la corteza. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿en qué orden se mueve el líquido por los túbulos de la nefrona? Ok. Partimos desde la cápsula glomerular, por supuesto. Luego de la cápsula glomerular, ¿cierto? La tenemos aquí. Pasa por el túbulo contorneado proximal, ¿cierto? Dijimos que aquí reabsorbíamos casi todo. Agua, solutos, glucosa, lo que sea necesario reabsorber. Luego tenemos el asa de Henle descendente, ¿cierto? Que aquí se reabsorbe agua, pero no solutos. Tenemos el asa ascendente de Henle, donde se reabsorben solutos, pero no agua. Tenemos el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Sí? Ahí. Ese es el recorrido, entonces, por donde se mueve el líquido que a la larga va a ser la orina. ¿Vale? Ok, vamos al siguiente. Corpúsculo renal. ¿Ya? Chiquillos, no perdamos de vista que la nefrona se encuentra compuesta por el glomérulo y por los túbulos renales. Y de hecho, la forma más correcta de decirlo sería que está la nefrona conformada por el corpúsculo renal más los túbulos renales, ¿ok? Porque el corpúsculo renal está formado por el glomérulo más la cápsula de Bowman. Y los túbulos renales son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, ¿ya? Descendente y ascendente, túbulo contorneado distal, y el túbulo colector. ¿Ya? Todo eso es una nefrona, ¿vale? Para que nos quede claro. Entonces, corpúsculo renal. ¿Cuál es la estructura microscópica de un corpúsculo? ¿Y cómo se produce la filtración? Ya, proceso de filtración. Espérenme, chiquillos, voy a ingresar a alguien. Ahí. Filtración. El corpúsculo renal es el componente inicial del filtrado de la sangre en una nefrona y está conformado de la siguiente manera. El glomérulo, que es una pequeña mata de capilares, y la cápsula de Bowman, que es la que rodea al glomérulo o la que contiene al glomérulo. ¿Ok? Las células endoteliales forman las paredes de los capilares glomerulares, ¿ya? Estos capilares son los capilares glomerulares. A diferencia de otros capilares, las células endoteliales tienen pequeñas aberturas en las paredes llamadas orificios, ¿ya? O sea,
en las paredes de estos vasos capilares que se encuentran en el glomérulo hay orificios, los cuales permiten que pasen todos los componentes plasmáticos, excepto los glóbulos rojos, ¿ya? Y con esto también, en realidad, los glóbulos blancos, ¿ya? O sea, estos vasos sanguíneos tienen hoyitos que dejan pasar todo para que se filtre, excepto las células. Las células endoteliales, ¿ya? Que son las que componen el vaso sanguíneo, yacen sobre una membrana basal glomerular, ¿ya? Que esa no la podemos ver en esta imagen. Ya la vamos a ver. Perdón. Los pedúnculos o pedícelos de las células epiteliales modificadas, llamadas podocitos, que aparecen aquí de color verde, rodean los capilares glomerulares. Y también tenemos las células mesangiales, que están aquí, que llenan los espacios que existen entre las células del glomérulo, y estas células modificadas, que son de músculo liso, brindan sostén y también afectan el índice de filtración, ya que se contraen para disminuir el área de superficie disponible para la filtración. También fagocitan material que pueda quedar atrapado en la membrana. ¿Ya? Chiquillos, entonces aquí tenemos harta información nueva que puede ser un poquito más compleja. ¿Sí? Veamos. Entonces ya sabemos que el corpúsculo renal, estoy anotando mis apuntes, el corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo más la cápsula de Bowman. ¿Ya? Tenemos que el glomérulo, ¿cierto? Que es una mata o una malla de vasos capilares, tiene un endotelio capilar, estamos hablando del endotelio, ¿cierto? Del vaso sanguíneo, con orificios, con hoyos, con fenestras, ¿ya? Los cuales dejan pasar todo, vamos a ponerlo aquí, dejan pasar todo excepto células, ¿sí? Aquí en la plataforma dice glóbulos rojos, pero yo también les cuento que los glóbulos blancos, por ejemplo, tampoco pueden pasar. Después del endotelio, el glomérulo tiene aquí. Después del endotelio, tenemos otra malla que se llama membrana basal glomerular. Que esta tampoco deja pasar, deja pasar moléculas pequeñas, ¿ya? O sea, si bien en la primera parte el endotelio capilar dejó pasar todo, excepto las células, quiere decir que pasó agua, que pasaron aminoácidos, que pasaron moléculas pequeñas y que también pasaron proteínas, ¿ok? Es la membrana glomerular la que va a dejar pasar a las moléculas pequeñas, pero no a las grandes, pero no a las proteínas, por ejemplo. ¿Vale? Y después vienen los podocitos, que son unas células epiteliales modificadas, perdón, ¿sí? Células epiteliales modificadas que tienen pedícelos, que los pedícelos son como unas patitas, unas prolongaciones que tienen estas células. Podocitos, células epiteliales modificadas con pedícelos. ¿Ya? También tenemos unas células que se llaman células mesangiales, que son como un poco aparte, células mesangiales, que son... Te cambió la palabra, Rodolfo, arriba. ¿Dónde? Células epiteliales modificadas con... Pediremos, te dejó la palabra. Te lo autocorrigió. Pedícelos. Ahí sí. Yes. Células mesangiales son células modificadas de músculo liso, ¿ya? Que afectan la filtración del glomérulo. Por el momento quedémonos con eso nomás, ¿ya? Que lo afecta, que en algunas veces esto se va a contraer, lo cual va a hacer que pase menos flujo sanguíneo, y otras veces se va a distender para que pase un flujo normal o un flujo mayor, ¿ya? Veamos, rotulemos esta imagen entonces. Etiquete los componentes del corpúsculo renal. Tenemos los capilares, partamos por lo que ya sabemos. Los capilares glomerulares son estos capilares que se encuentran aquí, ¿cierto? De color rojo. Tenemos la cápsula de Bowman, que es la que contiene el glomérulo, donde hay un espacio capsular, ¿cierto? Donde después pasa el filtrado.
tenemos los podocitos, que son estas células verdes, que son unas células epiteliales modificadas, y tenemos los pedícelos, que son estas como patitas, estos pies de estos podocitos. Y tenemos las células mesangiales, que son las que ocupan estos espacios que quedan aquí, y que sirven, que son células musculares lisas, y que sirven para contraerse o dilatarse, para afectar o para cambiar la filtración del riñón. ¿Ok? Ahí lo corroboramos. Está todo bien. Chiquillos, me imagino que todavía están un poco colgados con respecto al epitelio que tiene agujeros, luego hay una membrana basal glomerular y después hay un podocito, ¿ya? Eso lo podemos ver aquí, en esta imagen, ¿ya? Este es un corte transversal del capilar glomerular. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos el capilar, ¿cierto? Este es el vaso, le tenemos hecho un corte transversal, ¿ya? O sea, esta imagen es mucho más microscópica que esta, mucho más, con un zoom mucho más grande, ¿sí? ¿Se entiende, cierto? Entonces, aquí tenemos el capilar glomerular, ¿cierto? Que está aquí, por donde va pasando la sangre. Dijimos que estos capilares que componen el glomérulo tienen un epitelio capilar, un epitelio del vaso sanguíneo que tiene hoyos o que tiene agujeros, ¿ya? Entonces, rotulemos. Tenemos el endotelio, que es este. Tenemos agujeros u orificios, que son esos. Luego tenemos la membrana basal glomerular, que nosotros aquí la estamos viendo lisa, ¿cierto? De color rojo, y que aquí está abreviada como MBG. Tenemos el podocito, que es esta célula verde, y aquí tenemos el pedícelo, que es la patita, ¿sí? O una prolongación del citoplasma de esta célula, como para ser más técnico. ¿Ya? Chequeamos, y ahí está todo bien. Chiquillos, me interesa que esta parte se entienda porque sé que es un poco más como complicado entenderla. ¿Ya? Entonces, entiendan que la sangre llega por una arteriola eferente, pasa a estos capilares y sale por una arteriola eferente. Entonces, al entrar, se va a filtrar, ¿cierto? Va a salir el plasma o la mayoría del plasma y se va a producir un ultrafiltrado. Aquí nosotros podemos ver un corte transversal de este capilar por donde va pasando la sangre y por donde va a filtrarse este ultrafiltrado. ¿Ok? Entonces, el endotelio vascular tiene agujeros que dejan pasar todo excepto las células, excepto los glóbulos rojos. Aquí podemos ver claramente en la imagen que los agujeros son más pequeños que las células. Por lo tanto, no van a poder pasar por ahí. ¿Ya? Delante Matías me preguntaba qué otras cosas más se filtraban del plasma sanguíneo. Bueno, en esta primera capa de endotelio se filtran las células. En la segunda capa, que es la membrana basal glomerular, se filtran las moléculas de peso molecular alto. O dicho de otra forma, las moléculas más grandes, ¿ya? Las proteínas se quedan atrapadas aquí. Y solamente pasan los solutos, aminoácidos, polipéptidos, agua, ¿ya? Y obviamente también pasan aquí a través de los podocitos y los espacios que quedan entre sus pedícelos. ¿Ya? Entonces, de adentro hacia afuera. De adentro del capilar hacia afuera y luego sale hacia el túbulo contorneado proximal. ¿Vale? ¿Se entiende eso? ¿Chuquillos? ¿Están ahí o no están ahí? Sí, yo lo entendí muy bien. Ya, bueno. Bacán, Matías. Gracias. Gracias por el apoyo. Ya, dice, para su filtración, las sustancias primero deben pasar por el endotelio fenestrado de los capilares glomerulares, cruzar la membrana basal glomerular, que se encuentra ahí, compartida, y luego pasar entre los pedícelos de los podocitos. Una vez que pasa los pedícelos, el filtrado se encuentra en el espacio capsular,
que se drena al túbulo proximal. ¿Ya? Lo mismo que les estaba explicando. Esto implica que la membrana basal glomerular, que por lo general tiene carga negativa, forma parte de la barrera principal para el paso de sustancias con carga negativa. Grandes solutos y proteínas. Los solutos de bajo peso molecular, por ejemplo la glucosa, los iones y el agua, pasan fácilmente, pero las proteínas no, porque son demasiado grandes y a menudo tienen carga negativa. ¿Ya? Ahí está el otro espacio de filtrado. Dice, el líquido y los pequeños solutos que pasan al espacio capsular reciben el nombre de ultrafiltrado. Entonces, pregunta, ¿cuál de las siguientes estructuras evita que pasen las proteínas hacia el filtrado? A ver si vamos entendiendo. ¿Quién me puede contestar? Matías, a ver si te quedó claro. Ya, voy a leer de nuevo la pregunta. Ya, ¿cuál de las siguientes estructuras evita que pasen las proteínas hacia el filtrado? Tenemos las células mesangiales, dijimos que estas eran unas células musculares. Tenemos la membrana basal glomerular, tenemos los orificios y tenemos los pedúnculos de los podocitos. Yo creo que el orificio es como la más correcta. No, pues Matías. No, pues. La membrana basal glomerular. Glomerular. Es así. Bien, Romy. Claro, porque recuerda que dijimos que el flujo sanguíneo para filtrarse pasa desde el vaso hacia afuera, ¿no es cierto? Desde el capilar sanguíneo hacia afuera. Que el primer filtro que tiene es el endotelio, porque este endotelio tiene agujeros que son grandes, dejan pasar todo, excepto las células. Y luego hay un segundo filtro, que es la membrana basal glomerular, que deja pasar solamente a moléculas pequeñas, ¿ya? Porque aquí hay una membrana basal glomerular que tiene una carga negativa, las proteínas generalmente tienen carga negativa, por ende no pasa. Solamente pasan iones, y solamente pasa el agua. ¿Ok? Ya. En condiciones normales, obviamente, un paciente sano. ¿Ya? Entonces, mira, pongamos la alternativa que había dicho Matías. Orificio, no. Y la que dijo Romina, membrana basal glomerular, sí. Bien, Romy. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Esta es la... No, todavía no. Es como de la última parte de esta. Presión glomerular. Dice, la arteriola aferente surge desde una arteria relativamente grande y conduce directamente hacia los capilares glomerulares. Esta disposición implica que hay poca caída de la presión en el sistema antes de los capilares glomerulares, de manera que están expuestos a presiones mucho más altas que los capilares normales. Esta presión proporciona la fuerza impulsora para la filtración glomerular. ¿Ya? Eso. O sea, en general, la presión de los glomérulos, que son capilares sanguíneos, es muy alta. Y eso es lo que permite que el plasma se filtre. ¿Ok? Eso es lo que dice ese texto. Y ahí nos repasa nuevamente la anatomía de esta nefrona. Ok. ¿En qué orden pasa el plasma desde la sangre a través de las siguientes estructuras y hacia el espacio capsular del corpúsculo renal? Tenemos la sangre y luego pasa al espacio capsular. Recordemos, chiquillos, vaso sanguíneo tiene que pasar desde adentro hacia afuera para llegar a este espacio capsular. ¿Ya? Endotelio capilar entre los pedúnculos de los podocitos y la membrana basal glomerular. El orden es entonces endotelio capilar, membrana basal y los podocitos. ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo, ¿cierto? Sí. Ok. Dice, en circunstancias normales, ciertos componentes de la sangre no pueden pasar desde la sangre de los capilares glomerulares hacia el ultrafiltrado. Dichos componentes aparecerán solamente en el ultrafiltrado en circunstancias anómalas. Clasifique el aspecto de los siguientes componentes de la sangre en el ultrafiltrado como normales o anómalos, ¿ya? O sea,
según lo que hemos visto hasta el momento, ¿cuáles de estos elementos deberían filtrarse y cuáles no? ¿Ya? Sabemos que lo que se debe filtrar en primer lugar, por supuesto, tiene que ser el agua. Nos dijeron que también que pasaban las moléculas, los iones y las moléculas de bajo peso molecular, o sea, los aminoácidos, ¿cierto? La glucosa y el cloruro de sodio. Pero que no debían pasar las moléculas de alto peso molecular, como las proteínas, que se quedaban en la membrana basal glomerular, y los glóbulos blancos o los glóbulos rojos, que deberían quedar atrapados en los orificios, o no pasar los orificios del epitelio vascular. ¿Ok? Ok. Profe, Sí, diga. entonces quiere decir que la composición de la orina es agua, aminoácido, glucosa y... ¿Cuál era el otro? Urea ¿O no? también, por ejemplo. Urea Mm. es muy importante. Mm. Creatinina también es muy importante. ¿Ya? Profe, ¿y el ácido úrico de qué de eso entraría? ¿O También. eso es como lo que lo compone? Sí, pues también el ácido úrico es dentro de lo que está filtrado en la orina. Y eso está bien que salga. Hasta el momento no lo han nombrado porque hay un metabolismo que incluye el ácido úrico y la urea, ¿ya? De dónde sale. Esto lo vemos en la clase teórica, ¿ya? Ahí lo vamos a tocar ese tema. Pero claro, en condiciones normales debería tener esto la orina, ¿ya? Esto más urea y ácido úrico, que en general también tiene que tener unos niveles relativamente bajos, ¿ya? Obviamente en un paciente anómalo que tenga algún problema en los riñones, alguna nefropatía, vamos a ver que a lo mejor salen glóbulos rojos en su orina, si tiene un cálculo renal, por ejemplo. O porque también, ojo, que eso pudiera haber un glóbulo rojo en la orina que sea renal o que sea de los conductos, ¿ya? O sea, que sea, por ejemplo, del uréter, o que tenga algo en la vejiga, o que tenga, por ejemplo, una infección urinaria, ¿ya? Yo ahí les puedo contar que nosotros en el laboratorio podemos darnos cuenta de eso. Si en el microscopio uno puede ver si el glóbulo rojo viene desde el riñón o viene desde una vía baja urinaria. Si viene desde un uréter, por ejemplo, porque hay un cálculo renal que hirió el uréter. Y uno puede darse cuenta de eso, ¿ya? Pero como les digo, en condiciones normales, agua, aminoácidos, glucosa, cloruro de sodio, y claro, aquí podemos incluir urea, ácido úrico. ¿Vale? Ok, ¿qué partes del glomérulo eliminan los glóbulos rojos del filtrado? ¿Ya? Esta es como la pregunta anterior, pero distinta. ¿Qué partes del glomérulo eliminan los glóbulos rojos del filtrado? No deja pasar los glóbulos rojos, dicho de otra forma. ¿Cuál, chiquillos? Ahora sí los orificios, ¿o no? Ahora sí los orificios. Ahora sí los orificios. ¿Ya? Que quede bien claro eso. ¿Cuáles son las funciones de cada una de las capas? El orificio de las células endoteliales, contener las células. La membrana basal glomerular, contener las moléculas de alto peso molecular, como las proteínas. ¿Ya? Dice, Alfredo presentaba hematuria, glóbulos rojos en la orina. ¿Por qué podría ser este un indicador de nefropatía? Bueno, porque sabemos, ¿cierto? Sabemos que en el capilar glomerular no debiesen pasar los glóbulos rojos, ¿cierto? Y si él tiene glóbulos rojos en la orina, es posiblemente porque tiene algún daño en ese epitelio vascular, o en ese epitelio, más la membrana, más los podocitos. O sea, algo está pasando en ese glomérulo que está pasando sangre y no se está filtrando completamente bien. ¿Vale? Chiquillos, y eso es. Ahora tenemos la prueba de conocimientos. Eso es todo el contenido de esta parte de anatomía. ¿Vale? Ahí. Hacemos la prueba, aunque en todo caso es la repetición de lo que nosotros ya vimos. No hay nada muy diferente. Yo les recomendaría, porque este bloque termina a las 11:30, ¿cierto? Les recomendaría que avancemos por lo menos en la introducción de la otra actividad para que nosotros vayamos ahí avanzando. ¿O prefieren hacer la prueba? Que la prueba que está aquí es, como les digo,
un poco el repaso de lo que vimos. Profe, pero se refiere a la prueba de acá de Sócrates, ¿cierto? No, la prueba como propia de la actividad nomás, no evaluada, es como para que nos volvamos a preguntar nomás. La prueba de Sócrates dijimos que iba a ser el día miércoles. Ah, Saltémosla nomás, profe, por el tiempo. Ya vale. Ok, entonces, vamos. Recuerden, chiquillos, color rojo, arterias. Color azul, venas. Entre la arteria renal y la vena renal. Luego, aquí tenemos nuestro apunte, ¿cierto?, de los vasos sanguíneos renales. Tenemos las arterias que son segmentarias, que son las que se dividen. Luego tenemos las interlobulares, ¿cierto?, que son las que suben a través de estas pirámides. Luego tenemos las arciformes, que son las que tienen forma de arco y que rodean a esta pirámide que se encuentra ya en la corteza, o cercana, perdón, a la corteza, y los vasos interlobulillares, que son los que finalmente llegan a los lobulillos y que luego de ahí aparecen las arteriolas aferentes que llegan al glomérulo. ¿Ok? Muy bien. Etiquete la imagen a continuación para identificar las dos clases de nefronas y las estructuras que tienen asociadas. Recordemos que hay dos clases de nefronas, las corticales y las yuxtamedulares. ¿Sí? Entonces, nefrona yuxtamedular, la larga, ¿cierto? Nefrona cortical, la corta, la que está ahí en la corteza. Tenemos corteza, tenemos médula, ¿ok? Y tenemos asa de Henle y el túbulo colector, que el túbulo colector lo que hace es colectar los filtrados de diferentes nefronas. ¿Ok? Muy bien. En un riñón humano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? El 20% de las nefronas son corticales y el 80% son yuxtamedulares. ¿Sí o no? Era 80 y 20 la proporción, pero ¿cuáles eran las más frecuentes? ¿Las corticales o las yuxtamedulares? las chiquititas, las corticales. Sí, las chiquititas, las corticales, exacto. ¿Ya? Entonces, la primera afirmación aquí nos dice que el 20% de las nefronas son corticales y el 80% son yuxtamedulares. No, porque sabemos que estas son más. Dice que son 50 y 50. 50% nefronas son corticales y 50 son yuxtamedulares. No. ¿Recuerdan lo que leímos, cierto? Que decía que el 80% de las nefronas son corticales y el 20% son yuxtamedulares. ¿Ok? Y que las yuxtamedulares son importantes porque a partir de ellas se puede obtener una orina de mayor concentración, ¿ya? De hecho, en esta misma actividad yo leí que había algún animal del desierto, no recuerdo, era como un tipo así como una chinchilla, que tenía, la mayoría de sus nefronas eran yuxtamedulares, de ese ratoncito del desierto, que obviamente como está en el desierto, no puede consumir mucha agua. Y de hecho, gracias a estas nefronas, ellos hacían una orina muy, muy concentrada y podía vivir incluso sin beber agua, porque en realidad, al tener esta capacidad de filtrar tanto, ella obtenía agua de los alimentos, ¿ya? No necesariamente así como bebiendo agua propiamente tal, sino que comiendo frutas, comiendo algún alimento que contenga agua, ya le satisfacía la necesidad de agua. Interesante. Ya. Complete los espacios en blanco para describir las dos poblaciones de nefronas que tiene el riñón. Ah, miren, chiquillos, aquí hay un error. Porque dice, las neuronas, yo me imagino que son las nefronas, supongo. ¿Ya? Las nefronas, ¿cuáles son las más numerosas? Ya dijimos, las corticales. Las nefronas corticales más numerosas están ubicadas casi totalmente en la corteza. En la corteza. Y solamente una pequeña cantidad de asas de Henle penetran en la médula. Las nefronas yuxtamedulares
están ubicadas en la unión corticomedular y las asas de Henle se hunden profundamente en la médula. ¿Cierto? Cierto. ¿Qué podría esperar encontrar en el riñón de un mamífero terrestre que vive en un entorno muy seco? Ya, se lo acabo de contar más o menos. Pero, básicamente, ¿qué esperarían en un animal terrestre que viva en un lugar muy seco con respecto a sus nefronas? Lo que tú mencionó del animal del desierto ese, Sí, que pero tenga más nefronas largas, la no sé cuántas, yuxta medulares. medulares. Recuerda que las chiquititas son corticales porque están en la corteza y las yuxtamedulares es porque entran a la médula, ¿ya? Entonces, en este animal habría mayor proporción de nefronas yuxtamedulares. ¿Ok? Ok. Los animales que viven en entornos muy secos necesitan conservar el agua, así que suelen tener asas de Henle más largas y una mayor proporción de nefronas yuxtamedulares. Una asa de Henle más larga permite producir orina más concentrada y esto a su vez ayuda al animal a conservar más agua. Ok. Etiquete los componentes del corpúsculo renal. Este igual ya lo vimos. Entonces tenemos el capilar glomerular, vaso sanguíneo, ¿cierto? Tenemos la cápsula de Bowman, que es la que contiene a este glomérulo. Tenemos las células mesangiales, que dijimos que eran células de musculatura lisa que afectaban la tasa de filtración. Tenemos los podocitos, que son estas células que son el último filtro, digamos, que pasa desde el capilar hacia la cápsula de Bowman. Tenemos los pedícelos, que son estas prolongaciones del citoplasma de los podocitos, y tenemos el túbulo proximal, donde pasa el ultrafiltrado. Tac. Tac. Okay. ¿Qué afirmaciones con respecto a los riñones son verdaderas o falsas? Estas creo que son distintas. Dice, cada túbulo recibe un suministro de sangre que ha perfundido su propio glomérulo. Cada túbulo recibe un suministro de sangre que ha perfundido su propio glomérulo. ¿Recuerdan lo que hablamos acerca de la perfusión de las nefronas? Que cada uno tenía una perfusión independiente, ¿se acuerdan? Más o menos. ¿Están ahí o no? Yo no me acuerdo mucho. Me acuerdo de haber leído eso de perfusión. Uh-huh. Era la palabra, ¿cierto? Sí. Cuando hablaba de que el 90% de la sangre se iba como a la corteza. Sí, pero era importante decir que finalmente cada nefrona por sí misma tiene su propia suministro de sangre o su propia perfusión, porque no se olviden que la idea es que esta filtre, ¿ya? Por lo tanto, el vaso sanguíneo, o sea, tanto la arteriola eferente como estos túbulos, como estos vasos rectos que se encuentran en el asa de Henle, son todos propios de una sola nefrona, ¿ya? O sea, un vaso recto no irriga a, a 2 nefronas, o a 3 nefronas, o a muchas nefronas, sino que solamente a una, ¿ya? Entonces sería verdadera. Verdadera, ¿sí? Ahí la tenemos. Cada túbulo recibe un suministro de sangre que ha perfundido su propio glomérulo. La arteriola aferente surge desde una arteria relativamente grande. Sí, surge desde una arteria relativamente grande y por eso es que tiene una alta presión y por eso es que se filtra, ¿ya? La médula contiene largas asas capilares conocidas como vasos rectos. Sí, ¿verdad? Y esa debería ser verdadera o falsa, ¿verdad? Sí. En el chat igual están respondiendo, profe. Sí, estoy mirando. Y los capilares glomerulares se drenan en una segunda arteriola, la arteriola eferente. Paula dice que sí. Sí, ¿cierto? O sea, todo pasa por
arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. Eso es lo que está diciendo la cuestión. ¿Ya? Y esa es la prueba, pues, chiquillos. Después viene este desafío, pero que se los voy a dejar a ustedes, ¿ya? Porque, por ejemplo, es un poco más largo. Describa la posición de los riñones en el cuerpo. Los riñones están ubicados en la parte trasera de la cavidad abdominal, tras el peritoneo. El riñón izquierdo se encuentra bajo el vaso, el riñón derecho bajo el hígado. Se encuentran ambos a cada lado de la columna vertebral y el derecho está más abajo que el izquierdo. ¿Sí? Y ahí hay otras preguntas más. Describa la anatomía macroscópica interna del riñón. Tiene corteza, médula, pelvis renal, pirámides y columnas renales. Describa el suministro de sangre, arteria renal, arteria segmentaria, interlobulares, arciformes, interlobulillares, arteriolas aferentes. ¿Cuál es la diferencia entre una nefrona cortical y una yuxtaglomerular? Una es más larga, otra es más corta, una filtra más, una filtra menos. ¿Cuáles son las piezas principales del corpúsculo renal y qué hacen? El corpúsculo renal tiene el glomérulo, la cápsula de Bowman, y tiene el epitelio fenestrado, membrana basal glomerular, podocito y las células mesangiales. ¿Ya? Eso es como este desafío como que hace resumir toda la información de la clase. ¿Ya? Y Liz Taylor, chiquillos. Reflexión acerca de la cuestión, de la actividad. ¿Ya? Chiquillos, nos quedan dos más. Las otras dos son más breves, ¿ya? Así que damos 10 minutos de descanso y empezamos a las 11:30, ¿vale? Yo voy a parar ahora la grabación, de tener la grabación.